para evitar problemas. Bueno, hoy tenemos de nuevo aquí a nuestro amigo José Javier Ruiz, con el que ya, creo que son el 11, me has dicho, ¿no? El 11 de callejeos. El 11 de callejeos, ya. Con lo cual, poca presentación tengo que hacer. Yo lo que sí quiero deciros es que el sábado tenemos, digamos, la segunda parte de este recorrido por San Bernardo y la Puerta de la Carne, que lo vamos a hacer llevados por él a pie, empezando en La Guaira y siguiendo por todo el recorrido que hace el libro. Así que yo os dejo con él. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias, porque, bueno, después de 11 callejeos por Sevilla, veo que no os había aburrido mucho de mí. Así que gracias por estar hoy aquí, este lunes de resaca, que, bueno, ya no es fiesta como cuando éramos más chicos, pero siempre cuesta un poquito. Pues efectivamente, hoy toca hablar o callejear por dos zonas de Sevilla que, por lo menos para mí, estaban un poquito olvidadas, sobre todo la zona de la Bujaira y del barrio de San Bernardo. Este libro trata o recorre una ruta bastante extensa, bastante larga. Cuando yo planeo cada callejeo, pues, bueno, intento siempre abarcar lo máximo que se puede dentro de la zona correspondiente, porque mi idea, si Dios quiere y el cuerpo aguanta, es, pues, escribir un callejeo, pues, de todas las zonas o todos los barrios de Sevilla, sobre todo la Sevilla intramuros y de los arrabales históricos, como pasa, por ejemplo, con San Bernardo. Entonces, bueno, pues quise empezar en la Puerta de la Carne, pero me di cuenta de que por fuera de la Puerta de la Carne había mucho que contar, como era el barrio de San Bernardo, y todavía más por detrás la Bujaira. Y entonces, pues, decidimos empezar en la Bujaira, aunque es verdad que estaba bastante lejos de donde acabamos, que acabamos después... ampliamos la Puerta de la Carne hasta San Bartolomé, por ocupar lo que quedaba de la judería, porque la primera parte o la otra parte de la judería se había tratado ya o se había callejeado en callejeos por el barrio de Santa Cruz, como todos sabéis. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar todos los callejeos por Sevilla que ya están publicados. El primero fue callejeos por San Lorenzo y San Vicente, que fue el que nos dio un poco la señal de salida en esta aventura que estoy haciendo desde hace ya, pues, 11 años. Ha sido casualidad, pero 11 años, 11 callejeos. El callejeo por San Lorenzo se escribió en el año 2014. Después escribimos San Nicolás y San Isidoro, que fue muy cortito, pero fue un barrio para mí muy interesante, porque es el barrio, yo diría, que es donde se fundó la ciudad de Sevilla. Es el Altozano de Sevilla, ¿no? El Altozano está en Triana, que además es un altozano artificial que se hizo cuando el puente, pero el Altozano de Sevilla está en la zona de San Nicolás. Sabéis que allí está la calle Mármole, con esas 3 columnas que, bueno, aparecieron y se quedaron in situ. Y toda esa zona, si tenéis curiosidad, pues cuando vais para allá tenéis que subir siempre un poquito una cuesta, porque ese era el Altozano primitivo donde se fundó la ciudad fenicia de Sevilla, y era lógico porque estaba a salvo de las inundaciones del Guadalquivir. Después nos fuimos a Triana. Esto fue idea del editor que al principio nos editaba, que era Guadalturia. Él quiso que el barrio de Triana tuviera predominancia o tuviera protagonismo en callejeos por Sevilla, y tuvimos que dividirlo en 2 partes, que fue callejeo por Triana primera parte y segunda parte, entrando la primera por el puente y la segunda por el Tardón y por el barrio León, que es la otra Triana, que quizás es la que está quedándose con la esencia verdadera de Triana y no la parte más cercana al río, por razones obvias de la degradación que está sufriendo el barrio por el turismo. Nos fuimos a la Macarena, no podíamos escribir de Triana sin escribir de la Macarena, pues callejeo por la Macarena y la calle Feria. Los 2 siguientes fueron por el Arenal, que hubo que dividirlo en 2, callejeos por el Arenal, primera y segunda parte, pues por casi lo mismo que Triana. El Arenal casi parece que es un espejo de Triana, también era como un arrabal, estaba fuera de la muralla
y frente por frente a Triana, con la misma importancia desde el punto de vista de puerto de Sevilla, y fue también unos callejeos muy interesantes. Nos fuimos a Santa Catalina, cambiamos de rumbo radicalmente, nos fuimos a la parte noreste de Sevilla, Santa Catalina, San Marcos y San Román. El siguiente, el barrio de Santa Cruz, el barrio por autonomasia del turismo de Sevilla. Tuve creo que fue suerte porque no estaba organizado, que lo escribimos en el año 22. En el año 22, acordaros que todavía no estaban abiertas todas las fronteras y todas las provincias y todo. El caso es que pudimos callejear por el barrio de Santa Cruz cuando todavía no había vuelto el turismo, que ahora lo está masificando. ¿Qué me queda más? San Esteban, el barrio de San Esteban, San Ildefonso y San Román. Bueno, y San Pedro, que ese fue el último que escribimos, que lo recorrimos en septiembre, creo que fue, ¿no, Rafa? Y ahora ya tocaba pues irnos al barrio de San Bernardo y la Puerta de la Carne. Mirad, este es el recorrido que yo he pintado sobre un mapa de Sevilla por el Google Earth, que he hecho una captura de pantalla, empezando en la Bujaira, que es toda esta zona que está aquí. En el libro, pues, narro con muchos detalles la historia, aunque ahora volveremos y haremos un pequeño repaso, empezando espérate, aquí, es que no veo la flecha. Empezando en la parte, podríamos decir, de la derecha de la Bujaira y cruzando al otro lado, la Bujaira. Ahora veremos la extensión original que tenía, era muchísimo más grande, y que lo que ha quedado es un trocito pequeño y además incluso dividido por una avenida. Y bueno, pues callejearemos por las dos partes y ya inmediatamente nos pasaremos al barrio de San Bernardo, que está justo aquí, donde yo he hecho trampa, porque eso lo vamos a decir después. Yo quise visitar la fábrica de artillería. Cuando pasé por delante haciendo el callejeo estaba cerrada, todavía estaba sin terminar la primera parte de esta obra que se ha terminado ahora, y tuve que volver después. Y además aproveché la exposición que hubo de los hermanos Machado, y entonces eso lo narro en el libro. Y digo que hice trampa porque yo recomiendo en el libro salir por la fábrica de tabaco, por la parte trasera que no está abierta. Se supone que cuando se termina de arreglar o de reformar toda la fábrica, pues se podrá hacer. Para salir al barrio de San Bernardo por dentro, aunque nosotros en este recorrido del sábado tendremos que hacerlo por el lateral. Visitaremos o pasaremos por la iglesia de San Bernardo y después saldremos a la calle Ancha o calle San Bernardo para llegar otra vez de nuevo a Luis Montoto, perdón, a Eduardo Dato. Aunque antes recomiendo cruzar y visitar lo que queda de la estación de trenes de San Bernardo, la estación de Cádiz, que ahora es el mercado y un centro deportivo, creo que es un gimnasio. Volveremos y cruzaremos el puente, el famoso puente de los toreros, el famoso puente de los bomberos, el famoso puente de San Bernardo, hasta llegar ya a la Puerta de la Carne, un barrio ya pues señero dentro de los barrios clásicos de Sevilla. La calle Santa María la Blanca, que divide la antigua judería en dos, la parte del barrio de Santa Cruz y la parte del barrio de San Bartolomé, que lo recorreremos siguiendo esta dirección hasta llegar, bueno, pasaremos por la iglesia de San Bartolomé hasta llegar a la Plaza de las Mercedarias, que es donde acabarán estos callejeros. Aquí he puesto 2 o 3 planos históricos para que veáis un poquito cómo ha ido evolucionando esta zona. Quien me habéis seguido en otras charlas, sabéis que me gusta mucho utilizar este plano del asistente Olavide, de 1771, es el primer plano que se tiene documentado de Sevilla, y veáis dónde estábamos o dónde vamos a empezar este punto azul, dónde vamos a empezar este recorrido, que ni siquiera en esta fecha se dignan a señalar el arrabal de San Bernardo, que por supuesto ya existía. El arroyo Tagarete. Esta es la única conexión que tenía toda esta zona con la parte, podríamos decir, más cercana de Sevilla, al otro lado del arroyo Tagarete, Alcantarilla o el puente de San Bernardo. Y después había un camino aquí que pasaba entre esta montaña de basuras o muladar que se le decía antes. Bueno, aquí hay otro mucho más grande, que lo menciono en el libro, le llamaban el Rey o algo así. Imaginaos todo esto de basura, igual que pasa con esto. El matadero, y esto le llama Félix González de León, que también lo nombro mucho en mi libro, que es un historiador del siglo XIX, que hace unos callejeos por Sevilla
que yo he querido imitar, pero bueno, casi 200 años después, o 150 años después, él le llama el rastro, y por lo visto era un sitio donde se vendía todos los despojos del matadero, incluso había una parte que se vendían reses vivas, hasta llegar aquí, a la puerta de la carne, y ya entramos en la calle Santa María la Blanca. El plano siguiente que pongo es el de 1827, para que veáis cómo ha cambiado ya la zona, o por lo menos el dibujante del plano ha querido dar mucho más señal. Este plano de 1827 es muy interesante, os recomiendo que lo busquéis, que viene en muchos sitios, en PDF, se puede descargar, se puede ampliar, para que veáis porque marca muchísimos detalles de la zona extramuros, mientras que la mayoría de los otros planos históricos solamente se basan o se extienden en la zona intramuros. Y para que veáis que ya aquí estaba pintada la Bujaira, incluso el estanque, los canales de riego. La Bujaira en aquella fecha eran huertas y zona agrícola. Aquí aparece ya el barrio de San Bernardo. Marca el 4 y el 9. El 4 sería la fábrica de artillería, y el 9 sería la iglesia de San Bernardo. Se ve otra vez Alcantarilla, el río, el arroyo, y las huertas que había a su alrededor. Aquí aparece ya, curiosamente, el cuartel de caballería, que es ahora la Diputación. Ya después hablaremos un poquito más extensa. Y otra vez aparece el matadero. El matadero siempre ha tenido muchísima importancia. Después veréis unos grabados preciosos que he encontrado, donde se ve el matadero y la actividad que había en él. Principalmente de torear sobre todo a caballo. Y ya después otra vez, la flecha la he perdido, otra vez la puerta. Otra vez la puerta aquí, la puerta de la carne, y la calle Santa María la Blanca, y esto es, creo que esto es San Bartolomé, no me acuerdo bien ahora. Vamos a pasar al siguiente, no me quiero entretener demasiado. Esto ya es 1890, Huerta del Rey, la llama ya, el punto donde empezaremos, y bueno, otra vez aquí le llama fundición de cañones a la fábrica de artillería, la iglesia, el barrio de San Bernardo, y otra vez la alcantarilla, pero aquí ya hay una diferencia muy importante, todo esto que está aquí. Este dibujo de este plano me ha encantado, porque es donde se ve cómo era la estación de Cádiz antes de la actual estación de Cádiz, la primitiva estación de Cádiz. Se construyó en 1860, que es cuando se hace esta segunda línea de trenes. La primera fue Sevilla-Córdoba, en Plaza de Armas, y esta fue la segunda, que fue Sevilla-Cádiz, Sevilla-Jerez-Cádiz, y se pone la estación término, espérate que le he dado sin querer, al lado del barrio de San Bernardo, con lo cual cuando se emboveda o se cierra o se ciega el arroyo, es la vía del tren la que separa el barrio del resto de Sevilla. Aquí se ve, mirad qué curioso, aquí ya está embovedado, 1890. Toda esta parte ya está bajo tierra, y esto seguiría tapándose hasta que ya definitivamente el arroyo se desvía al arroyo Tamarguillo, que creo que fue ya en 1929, y toda esta parte se queda ya tapada como alcantarillado generado como cloaca. El arroyo Tagarete tuvo mucha importancia desde el punto de vista negativo para el barrio, porque fue una cloaca, la verdad que se utilizó como alcantarillado, y todo lo que había arroyo abajo pues recibía todos los residuos, principalmente de la casa de matanza, mira cómo llaman aquí al matadero, pero de otras fábricas que había más atrás, como fábrica de guano, fábrica de salitre, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí se ve otra vez ya la calle Santa María Blanca. Aquí se ve muy bien la iglesia, marcada la iglesia de Santa María Blanca. Fijaos este paseo ajardinado que ya había, que después lo veremos con más detalle, y por supuesto el cuartel de caballería. Aquí lo que he querido marcar sencillamente es ya la actualidad, cómo ha cambiado todo, el mismo punto azul que hemos traído desde el principio, cómo ha cambiado todo, la Bujaira actual. Fijaos, esto es, aunque yo lo veremos después, estos son los cimientos de la famosa Basílica de la Milagrosa que se quiso construir aquí. El libro narró todos los detalles de este proyecto fallido de Aníbal González, y se quedó los cimientos, y sigue existiendo ahí. Creo que se hizo un restaurante, ¿no?, que se llamaba Basílica.
Y bueno, pues la avenida Eduardo Dato, el barrio, el cuartel, donde estaba el rastro, están los bomberos ahora, y bueno, donde estaba el matadero, pues aquí hicieron el famoso, como digo famoso, desgraciadamente porque está abandonado, la plaza de abasto de la Puerta de la Carne. Aunque ahora parece que ya han empezado otra vez a restaurarlo. Bueno, esto es un grabado que he encontrado que me pareció interesante porque es de 1585 y aunque en el plano de 1771 de Olavide no aparecía ni el barrio ni la fábrica, pues aquí sí aparece ya recogido, como un conglomerado de casas, incluso aquí lo marca como probablemente los restos del Palacio de la Bujaira o algo que aquí hubo que después no ha llegado hasta nuestros días, porque queda marcado como la Bujaira. Mira qué bien se ve aquí el acueducto en los caños de Carmona. Y la puerta de Carmona, perdón, la Puerta de la Carne, que sería esta. Está un poquito desproporcionado, no está muy bien proporcionado el arroyo. Vamos a seguir. Mirad, la Bujaira, los límites que, según una hipótesis de estos autores, Amores, Vera y Herrera, hecha en 1998, la extensión que la Bujaira pudo tener sobre el plano de la ciudad actual. Esto es Ciudad Jardín. Aquí está el campo del Sevilla, en fin, que fijaos hasta dónde llegaban. Esto es la Gran Plaza. Y esto es lo que queda de la Bujaira. Fijaos la proporción. A mí cuando yo vi este dibujo, este plano, me pareció impresionante. La importancia que pudo tener bueno, sabéis que esto comenzó como zona de recreo de los califas almohades y fue un predio, fue una huerta que se quiso formar para recreo de los grandes cargos de la Sevilla almohade, de la Sevilla musulmana, que fue poco a poco pues reduciéndose. Bueno, por lo menos nos han dejado este trocito que quede aquí como señal de lo que hubo en algún momento. Y es verdad que cuando el sábado vayamos, pues queda ahí una recreación de la estanque, una recreación de los canales, en fin. A mí me gustó. Yo a la Bujaira no había ido nunca, yo no vivo por esta zona, yo vivo por los Remedios, entonces el día que escribí estos callejeros fui expresamente, estuve allí toda la mañana de un domingo paseando, fijándome en los detalles y me gustó muchísimo. Sobre todo esta parte me encantó. Hay un moreral, no os podéis ni imaginar la extensión que tiene esa zona de moreras que yo no me esperaba. Y después otra zona de olivos también está muy bien, es muy chiquitita la zona que ha quedado, pero está muy bien conservada. Este punto que he puesto aquí es porque aquí hubo la Plaza de Toros, que no sé por qué no sale. Ahí no sale tampoco. Os prometo que aquí había una foto de la Plaza de Toros. Aquí hay otra, pero no sé esta por qué no ha salido. Bueno, veo esta, que también se ve bastante bien. En la famosa Plaza Monumental. Solamente queda este trocito que está justo enfrente de donde vamos a quedar el sábado, de la glorieta del Padre Welling, justo enfrente de la avenida Eduardo Dato. Si tenéis un poquito de curiosidad, acercaros, que es la única puerta que queda de esta plaza neoclásica que se construyó, y creo que cabían 20.000 personas, y que fue, bueno, pues un fracaso. Fijaos, duró 3 años, se construyó en el 18 y en el 21 se cerró y se derribó en el 30. Ahí parece que hubo intereses, se criticó que no estaba bien construida, que los cimientos, que si el material, que si era peligrosa, que no, en fin. Bueno, sabéis que esto fue un empeño personal de Joselito el Gallo, que fue por lo visto quien la patrocinó. Parece ser que ahí había un conflicto de intereses entre la maestranza, que apoyaba a Juan Belmonte, y su enemigo, su rival natural, que era Joselito el Gallo, y por lo visto él, como una chulería, pues dijo, bueno, pues sí, pues ahora yo construyo otra plaza. Y damos otra plaza con el triple de asientos para que el pueblo llano pueda venir, porque voy a poner unos precios muy baratos. Y bueno, pues ahí quedó la historia. No sé mucho más de esta historia, igual vosotros tenéis más datos. Sabéis que los planos de esa plaza son los que sirvieron para hacer la de los Sanfermines de Pamplona. Bueno, ¿y la que dura todavía? Pues para que vosotros veáis. No lo sé, ¿eh? Si es verdad que una cosa son los planos, otra cosa es la forma de construirla.
pero yo por donde me he metido y donde he leído, siempre al final queda la duda de que si fue un tema más bien político o de intereses económicos, más bien que de temas arquitectónicos, por lo que hubo que derribarla. En el caso que nos quedamos sin esta segunda plaza de toros, bueno, como está ahora la cosa, no sé yo si llevaría muchos años echado abajo. Los derribos duraron parte de ellos antes de construir las cosas hasta los años 69-70. Parte de la plaza, que no se derribó. Y lo que eran los corralones que vivían gente. Pues claro. Lo digo porque yo he vivido ahí. Sí, por eso te he preguntado. Os he preguntado que si tenéis más datos. La verdad que fue una plaza, aquí fue espectacular, en esta vista aérea que se ve, espectacular. Bueno, las cosas de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Que es bonito conocerlas. Bueno, pongo aquí, primera parte de la ruta. Bueno, pues la ruta la vamos a empezar en la Plaza del Padre Welling. Este fue un jesuita, profesor del Portacelis, que por lo visto fue muy querido por todos los alumnos que fueron pasando por él, y cuando falleció, pues le dedicaron esta plaza a este cura o este sacerdote jesuita. Es una placita pequeña, se reúnen los domingos, por lo visto, pintores, artistas, y ponen allí como un mercadillo. Me gustó. Nosotros vamos a ir un sábado, por lo tanto no va a haber este mercadillo, pero tenía un ambiente muy agradable. Nosotros vamos a coger y vamos a acercarnos desde la Plaza del Padre Welling al pabellón de María de los Ángeles, que es donde está ahora el centro cívico del barrio de Nervión. Bueno, este pabellón es un pabellón un poquito anacrónico, es neomudéjar, se construyó en 1800, a finales del siglo XIX, 1892, y bueno, parece ser que fue un capricho de esta María de los Ángeles, que era la esposa del hijo del duque de Medinaceli. Lo he tenido que apuntar porque no he recordado bien el parentesco. Al parecer, la bujaira la compraron los marqueses de Tarifa. La bujaira fue un predio o una zona que cuando la reconquista de Sevilla pasó a la Casa Real. Se quedó, la Casa Real se quedó con esa zona de huerta, era muy rica en la explotación de huerta, tenía olivares, tenía naranjos. Pasó después, qué curioso, al rey de Niebla. Cuando conquistan Niebla, que creo que ya fue Alfonso X, el rey de Niebla se rinde, entrega la ciudad y se viene a vivir a Sevilla. Y entonces le dan unas casas que creo que está en la calle Santiago. Allí hay un hotel que se llama, no me acuerdo yo bien ahora, lo estoy confundiendo con el Rey de Baeza, no hacerme caso. Sí, correcto, pero no. Este rey de Niebla tuvo otra casa y no me acuerdo dónde, en Sevilla, pero le dieron estos terrenos, o le cedieron estos terrenos. El caso es que por eso se llama Huerta del Rey. No era por el rey castellano, sino por este rey. Cuando este rey fallece, los terrenos pasan de nuevo a la corona, y es cuando, con el paso del tiempo, pasan a los marqueses de Tarifa, que sabéis que son los actuales descendientes en la casa del ducado de Medinaceli, que son los de la casa de Pilato. Bueno, pues estos son los que heredaron este terreno, que a su vez ceden a los jesuitas, ya en los años 50 aproximadamente, que es cuando trasladan el colegio de Portacelis, que estaba, según no recuerdo mal, en Villasí, aquí a la zona esta de la Bujaira, y construyen el colegio actual de Portacelis. Pero antes construyó la esposa del hijo del duque de Medinaceli de 1892 este palacio neomudéjar. Fue un capricho que tuvo para, según he leído, citarse allí con poetas, con escritores, hacer como un núcleo cultural que tenía aquí inquietud esta mujer. El caso es que ha quedado ahí un poco sin uso hasta que ahora ya por fin ha cogido el ayuntamiento y ha hecho un centro cívico. Es un edificio muy bonito y está muy bien restaurado. Seguiremos la ruta, después cruzaremos la avenida de la Bujaira al otro lado de los jardines, que es lo que yo os he dicho que me llamó mucho la atención. Toda esta zona es un moreral, está lleno de vegetación, aquí hay una fuente, aquí estos dos edificios, la verdad es que no pegan mucho, pero bueno, este es el hotel, creo, ¿cómo se llama este hotel? Este tan alto. Sevilla Center. Correcto. Aquí sale en la foto la parte de arriba, y este otro es un bloque de pisos. Hacen como una especie de portada hacia la avenida de la Bujaira y se ve perfectamente desde estos jardines, pero bueno, gracias, creo yo, que se pudo construir esto, que permitieron construir estos bloques, se pudo salvar esta zona de que la construyeran. Y por estos jardines vamos a salir de nuevo a Eduardo Dato y a la fábrica de artillería.
La fábrica de artillería no vamos a pararnos mucho. Ahora mismo está utilizándose solamente, yo diría que una tercera parte, diríamos, de lo que tiene de extensión. Para zona cultural se ha reconstruido, habéis visto, visitasteis la exposición de los hermanos Machado, pues esa es la única zona que ahora mismo se puede visitar. Hay mucha más zona que está todavía sin construir. En el libro doy muchos detalles históricos de lo que fue esta fábrica y de la importancia que tuvo. Se fundó sobre una fundición de cañones privada de los hermanos Morel, y a partir de ahí se hizo el Estado con ella y, bueno, acabó hasta ya los años, yo creo que ha terminado, lo cedieron en el año 80, puede ser, salió ya el ejército de ahí. Y, bueno, tuvo mucha importancia mucho después, de los años 90, entonces. Hablo sobre el 2000, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y que fue de cuando se quedó abandonada? Te lo digo porque... Pero lo que es la fabricación, no. No. Digo, sí, por el ejército. Bueno, leerse la historia porque es muy curiosa. A mí me llamó... Han estado autogados, han estado muchas dependencias importantes de la administración militar. Tuvo mucha importancia en el siglo XVIII y, por supuesto, en el siglo XIX, cuando la invasión francesa, incluso he leído que copiaron el sistema de fabricación de nuestros cañones, de nuestras municiones, porque primero fue de cañones y después fue ya de artillería porque se empezó a fabricar también munición. Y bueno, es una historia que es espectacular. Mirad, esto es un plano de la fábrica actual. Esta es la fábrica actual porque he querido sobre este plano diferenciar un poquito la historia de la construcción. No se construyó todo al mismo tiempo. Esta parte es la más antigua. Para que os situéis, esto es Eduardo Dato, ¿no? Estaríamos de frente mirando desde aquí. Y aquí estaría la portada que he visto antes. Pues la zona de la izquierda, que ahora mismo está abandonada y aquí no se ha hecho absolutamente nada, fue la primera fábrica donde se construyó, donde se instaló este Juan Morel en 1540. Por lo visto, cogió casas del barrio y sobre esa casa construyó una pequeña fundición de bronce y se dedicó a construir cañones. Fijaros que en esta época, 1540, estábamos en plena comercio con América, con las Indias. Entonces, la flota de Indias necesitaba una gran escolta y, por lo tanto, necesitaba cañones. Y después, aparte, las ciudades que se iban fundando en América también necesitaban defenderse, necesitaban cañones y, por supuesto, el ejército de tierra de España necesitaba cañones. Entonces, en 1634, tengo aquí apuntado que ya se hace cargo el Estado de la fábrica. Y ya se amplía, estoy buscando la flecha que se me pierde, aquí la tengo, esta es la primera parte, después se amplía hasta esta segunda parte. Lo que fueron haciendo fue ir cogiendo trozos del barrio, echando abajo las casas y ampliando la fábrica. Y posteriormente, ya en el siglo XVIII, se construyó, se echa abajo esta otra manzana de casas que había. De hecho, se respeta la calle esta, que es la calle actual, calle Almonacid, se respeta y en el otro lado de la calle se construye esta segunda parte para ampliarla ya en el siglo XVIII, según planos de este ingeniero que es el que tiene más fama o el más renombrado, Tomás Botani. Lo último que se construye ya casi a final del siglo XVIII es la fachada que da Eduardo Dato, que se construyó en 1796. Aquí he vuelto a poner, bueno, aquí hay duendes, espero que no me quiten muchas fotos, porque yo he traído un montón de fotos. Lo que quería traer aquí era sencillamente cómo se iba ampliando por partes la fábrica, pero no sé por qué no sale. Ah, sí, aquí está, a ver. No, pero sale una sí y otra no, porque aquí debajo de esta foto había otra debajo. Bueno, pues lo que se pueda ver se verá y ya está. Aquí lo que sí quiero decir que también esta parte nueva se construyó en dos partes. Esta primera y después la ampliación, que fue esta segunda. Para que os hagáis una idea de lo que habéis estado en la exposición de los Machado, esta es la sala donde se hizo la exposición. Se entra por aquí, recordad, por la calle principal, se gira a la derecha, que hay aquí un patio, se entra por el patio, por esta puerta, y después se gira aquí. Y aquí está la entrada a la nave donde se hizo la exposición, para que os hagáis una idea del trocito que se ha restaurado. Yo no sé si esta zona está restaurada ya, yo no la pude visitar. Y no digamos que esta es la famosa catedral que le llaman, dime. No está restaurado y yo creo que haría falta muchísimos millones para poderlo restaurar. Concretamente la catedral que esto está indicando, sí, que es un sitio magnífico, con una historia. ¿Tú la has visto?
Sí, he trabajado allí. Tú has trabajado allí. Decirte que el valor de todo eso, más que todo eso, son los techos de caoba. El verdadero museo que hay ahora, con todo mi respeto, es los techos de madera de caoba de toda la zona. Merece la pena. No sé si la veremos. Yo me imagino que sí, una viga inmensa. Que nuestros hijos igual la ven restaurada, ¿no? Bueno, es que dudo que se lo pueda restaurar. Pues tenemos las alzanas, o sea, es que hay tales espacios para llenar. Que no solo ya el dinero, sino después darle un contenido y darle un uso, ¿no? Claro. Y no lo digo de forma cristiana, no. Es que eso es inmenso. Bueno, vamos a seguir. Ya nos metemos en el barrio San Bernardo. Esta es otra foto aérea del barrio. La verdad que es un barrio pequeñito. Está muy delimitado. De verdad, tenía sentido que ellos se sintieran aislados porque, fijaos, por un lado estaba la Bujaira, que esto era en la época, podríamos decir, del siglo XVII, del siglo XVIII, esto era nada. Esto era, incluso, he leído que había zonas donde se dedicaban pues, a robar a los delincuentes, a prostitución, en fin, en una zona, podríamos decir, muy extrarradio. Y esto lindaba con el barrio. Y después la otra parte, pues estaban los trenes, la vía del tren que pasaba por aquí. Es decir, que imaginaos, aquí estaba ya el Prado de San Sebastián, que era otra zona baldía, y aquí lo que quedaba era Eduardo Ato y el puente, que era lo único, el cordón umbilical que tenía este barrio con Sevilla, con la ciudad. Por lo tanto, sí. A mí me ha recordado San Bernardo mucho Triana, salvando las diferencias. Es mucho más pequeñito y, bueno, la historia de Triana es mucho más amplia, mucho más atrás, pero ese sentimiento de sentirse aislado, de decir voy a Sevilla, pues sí, me lo ha recordado, ¿eh? El barrio San Bernardo yo diría que es como una segunda Triana o un arrabal parecido a Triana en ese sentido. Esta es la ruta que vamos a hacer porque como no podemos hacerla por dentro de la fábrica, que es donde mi libro lo recomienda, pues vamos a hacerla por el lateral. Saldremos de los jardines de la Bujaira por aquí y haremos este zigzag aquí y saldremos a la calle Almonacid, que es la calle principal que cruza, podemos decir, el barrio en dos. Bueno, la calle principal. Sí, la calle central, la calle principal, lo de San Bernardo le llaman a esta, que es la calle ancha o la calle de San Bernardo, para buscar la iglesia de San Bernardo. Esta zona, bueno, pues la he dejado así un poquito entrecortada porque no la vamos a recorrer en la ruta del sábado, aunque en el libro aparece. Y aquí queda reflejada la iglesia de San Bernardo, un pedazo de iglesia, la conocéis todos, ¿no? Es una iglesia que yo tampoco me cuadra con el barrio y con la historia del barrio. La iglesia de San Bernardo está en la foto aérea, con una torre espectacular. Y aquí está un poquito resumida la historia con 4 pinceladas de la iglesia. Según parece, ha habido 4 iglesias de San Bernardo. La primera fue la ermita que funda San Fernando. El origen del barrio de San Bernardo fue un campamento militar de tantos que hubo alrededor de la ciudad de Sevilla cuando San Fernando la sitia en 1247, 46-47 aproximadamente, y la rinde. Entonces, uno de los campamentos fue aquí, al otro lado del arroyo Tagarete, que de alguna forma lo protegía, y allí fundan, como en tantos otros sitios, una pequeña ermita, una pequeña iglesia militar, o llámalo como quiera, que dura los 2 años, año y medio que dura el asedio. El barrio persiste una vez que se conquista la ciudad, probablemente por la gente que siempre acompaña a los ejércitos, que se instalaban en los campamentos y muchos de ellos se fueron quedando in situ, y ese es el origen de San Bernardo, y por eso en el siglo XIX, con una revisión de todo el callejero, pues se le empezó a poner nombres relacionados con la conquista de Sevilla, como la calle Campamento, el rey Almonacid fue uno de los generales, de los nobles que iban con el rey, alguna otra más, ¿no? Tentudía, correcto. Después, en el siglo XVII, esa iglesia, bueno, me he saltado la medieval. En el siglo XIV, que es la mayoría de las iglesias que tenemos en Sevilla, gótico-mudéjares, son del siglo XIV. Sabéis que a mediados del siglo XIV, 1350 y tanto, hubo un gran terremoto en Sevilla que derribó la mayoría de las mezquitas reconvertidas en iglesias.
Cuando se conquista Sevilla, lo que se hizo fue, igual que pasó con la catedral, todas las mezquitas, si no toda la mayoría, reconvertirlas en iglesias. Y sobre 1350-60, este gran terremoto las deteriora, las derriba la mayoría, y entonces cuando se rehacen casi todas y se hicieron o nacieron nuestras queridas iglesias gótico-mudéjares. Pues fue cuando esta también se rehizo y es lo que se le llama el templo medieval o gótico-mudéjar de San Bernardo, que llega hasta el siglo XVII, cuando, pues me imagino que por el deterioro que sufrió, este templo medieval que heredó, podríamos decir, la ermita, pasa al cabildo catedralicio. Ese dato es muy curioso. Cuando las ermitas, por lo visto, tenían una categoría diferente a las iglesias y no dependían del arzobispado, sino dependían de una entidad que se dedicaba a, de alguna forma, organizar las ermitas. Cuando esta ermita se viene abajo, podríamos decir, o no cumple los requisitos, pasa al cabildo catedralicio, que es el que ya construye el templo medieval y después los otros dos templos. Por eso, en la actual iglesia, en la portada, yo creo que hay una foto, no sé si se ve el medallón con las azucenas y la giralda, que simboliza que pertenece al cabildo catedralicio o al arzobispado de Sevilla. Se construye en el siglo XVII un templo manierista que llega hasta el siglo XVIII y a partir del siglo XVIII ya se construye el templo barroco neoclásico actual, que es este que está aquí, que es un templo que verdaderamente no parece que pueda estar en un barrio tan pequeñito, un templo tan grande y con tanta majestuosidad que llama la atención. Esto es el plano que presenta el arquitecto José Álvarez en 1780, aquí está, que es el que se construye. Se cambia el tipo de columna, no aceptan este tipo de columnas, se construyen otras columnas, pero se construye con esta majestuosidad que actualmente tiene este templo. Que bueno, pues es un templo clásico, desde el siglo XVIII, muy alto, con esa bóveda espectacular. Y bueno, todos sabéis que aquí está ubicada la Hermandad de San Bernardo, María Santísima del Refugio, que está en el altar mayor, y nuestro Padre, el Cristo Jesús de la Salud, que está en uno lateral. Y así, sin querer, hemos llegado a hablar un poquito de la Hermandad de San Bernardo. ¿Soy alguno de San Bernardo? ¿Tú? ¿Te has criado allí? ¿Tú estás bautizado allí? Bueno, pues entonces no tengo mucho que decirte de la importancia que tiene la hermandad en el barrio. Quizá la diferencia con Triana es que Triana tiene varias hermandades, entonces está como muy repartida la devoción. Aquí no, aquí todos a una, con su Cristo de la Salud y su Virgen del Refugio. Y es de las cosas que a mí me llamó la atención cuando callejé por San Bernardo. Bueno, pues es el núcleo que aglutina al vecindario. La Casa Hermandad, que por cierto tiene una Casa Hermandad espectacular, justo enfrente, por frente de la portada. No parece mentira que esa fachada tan simplona que tiene pueda albergar después. Son varias casas unidas en altura y bueno, es casi el centro cívico donde se reúnen las señoras, donde hay cursos, talleres, todo lo que puede hacer una parroquia, pues casi lo hace la hermandad. Y sobre todo y principalmente los miércoles santos, que es cuando voy a tener que correr un poquito, porque si no me va a dar tiempo. Cuando la gente que se ha ido del barrio, sabéis que parece que es un barrio gentrificado, que está entrando capital, que está comprando las casas antiguas y que está haciendo que el barrio ya no queda nada. El barrio, los vecinos antiguos se están yendo. Bueno, pues el miércoles santo vuelven todos a su barrio a ver su hermandad. Me decía el hermano mayor, porque la presentación de este libro se hizo en la Casa Hermandad. De hecho, uno de los prologuistas es el hermano mayor actual, Javier Gómez. Pues él me decía que curiosamente cada vecino cuando venía al barrio se ponía en la puerta de su antigua casa, aunque ya no existiera su casa, en su antigua calle a ver pasar la hermandad como hacían cuando eran pequeñitos. Bueno, pues vamos más rápido, como hay muchas fotos. Sí, aquí, ¿esto qué significa? Bueno, aquí lo que aparecían eran fotos antiguas del Cristo de la Salud atribuido a Pedro Roldán del siglo XVIII y a la Virgen del Refugio también de esa época, una talla anónima que era la que utilizaron cuando fundaron la hermandad.
Estas tallas se destruyeron el 18 de julio del 36. La iglesia de San Bernardo no se quemó. Cuando hemos callejeado por San Marcos, por la Macarena, por San Julián, toda esa zona se quemaron las iglesias. San Román se quemó. Curiosamente, esta iglesia no la quemaron. Y ocurrió una cosa muy poco frecuente, y es que sacaron las imágenes y la quemaron fuera. No sé eso a qué se debió, pero gracias a eso la iglesia está tal como era y no hubo que rehacerla. Pero estas dos imágenes del Cristo de la Salud primitivo y de la Virgen del Refugio primitiva se quemaron. Aquí lo que aparece es lo que quedó. Por lo visto, el Cristo no lo pudieron descolgar, eso lo he leído y aparece en el libro, el documento de un periodista que hizo un reportaje sobre esa noche, recrea muy bien, con mucho detalle, todo cómo fue. La Virgen la sacaron todas las otras estatuas al atrio de entrada que tiene y allí la quemaron. Y el Cristo no lo pudieron descolgar y con hacha fueron troceándolo. Entonces hubo algunos trozos que no se quemaron y esto lo tiene guardado la hermandad como reliquia. Esto está expuesto allí en la Casa Hermandad. Y bueno, me parecía un documento importante. Y estos son los actuales titulares. La hermandad tuvo, yo creo que un poco de mano izquierda o, no sé, enchufe o lo que sea, que cuando en el 36 pierden sus imágenes, en el 38 consiguen del arzobispo de ese momento que le cedan este Cristo, que lo rebautizan como Cristo de la Salud, que era un Cristo que estaba en la Escuela de Cristo del barrio de Santa Cruz. Escuela de Cristo de la Natividad, ¿sabéis dónde está, no? Bueno, pues por lo visto este Cristo estaba allí y yo no sé cómo, pero consiguieron que el arzobispado se los cediera a la hermandad en 1938. El caso es que desde 1938 es el titular de la hermandad. La hermandad manda a hacer una nueva virgen, que la hizo Sebastián Santos Rojas también ese año, y son los actuales titulares de la hermandad. Yo no sé si la Escuela de Cristo en aquel momento pues no tenía apenas miembros. Cuando hicimos Callejo Prelero de Santa Cruz nos extendimos muchísimo con esa entidad que parece ser que fue una entidad que tuvo mucho peso. Hubo varias escuelas de Cristo en Sevilla, también las nombro en el libro, y la última que quedó, que sigue actualmente existe, es esta de la Natividad que está en el barrio Santa Cruz. Esto es un artículo de la hermandad y el barrio que me pasaron cuando estaba escribiendo estos callejeos, que me dio la tecla de este sentimiento que tienen los arrabaleros, como algunos de ellos propiamente se llaman, hacia su hermandad. El resumen del artículo aparece en el libro y es interesante porque es más que una hermandad. Eso cada vez que puedo lo resalto porque así fue. Bueno, vamos a seguir. La ruta sigue hacia la calle Ancha, que es esta que está aquí. Yo recomiendo cruzar y visitar lo que queda de la estación de San Bernardo, que es un mercado de abasto, como todos los mercados tienen su curiosidad, y los andenes están ahora cubiertos y ahí hay un gimnasio. Aquí está, estación de San Bernardo. Esto lo voy a pasar rápido, son planos antiguos para que veáis lo que yo he dicho antes. Esta diapositiva ya la he puesto antes. Aquí a mí me llamó mucho la atención, los que sois más viejos que yo, igual recordáis, yo este túnel pude recordarlo porque se cerró en los años 90, pero yo no lo conocí. Por lo visto había un túnel que unía el barrio, ¿veis que está aquí?, con la estación de trenes. Parece que lo cerraron en los años 90 cuando quitan todo el mar de Vías o en la playa de Vías ese que había ahí. Mi mujer, que estudiaba en el Portaceli y vivía en Los Remedios, dice que cuando ellos iban al colegio cruzaban por ese túnel, pero que daba miedo, que era un túnel por lo visto que estaba muy sucio, Pero bueno, curiosamente este túnel que se escondían o se ocultaban allí. Vale. He encontrado esta foto en internet donde se ve la entrada del túnel, la verdad que da miedo. Yo no sé, mi mujer podía que tener 17, 18 años, estudió Orcou en el Portaceli y... Sí, ¿no? Pero que no era tan valiente, ¿no? Ella ha presumido de que iba con unos amigos y que cruzaba todos los días por la mañana temprano y cuando volvía. Los sevillistas cuando iban al campo de Sevilla, por lo visto, también los días de partido cruzaban por allí, según también he encontrado. ¿Tú cruzabas todas las noches? Pues entonces hacía el camino a la inversa de mi mujer. Bueno, voy a seguir.
Bueno, esto es las fotos de lo que duró la estación nueva de San Bernardo, desde 1902 que se construyó, también un edificio neoclásico muy bonito, hasta el 91 que ya se levanta, todo esto a raíz de las obras de la Expo del 92 y se hace ya esta avenida que se pone por debajo de las vías. Calle Ancha y Colegio Paterri. Bueno, una vez que volvemos de la estación, volvemos a la Calle Ancha. El Colegio Paterri, bueno, pues es un colegio municipal que se construyó a finales del siglo XIX y que se cerró, me parece que recordar, sobre los años 70. Cuando yo he preguntado en el barrio por este colegio, la gente de más edad pues lo recuerdan con muchísimo cariño. Mirad, como anécdota, le llaman Paterri, pero no se llama así. Entonces yo hice hay una página de Facebook que se llama Antiguos Vecinos de San Bernardo o el Arrabal San Bernardo, y ahí lancé yo la pregunta de que por qué se le llama Paterri al colegio este, que era un colegio municipal, San Bernardo. Era un colegio de niños y de niñas, tiene 2 edificios, estaba dividido para los niños en un lado, para las niñas en otro, en el centro vivían los directores, un director para los niños, una directora para las niñas, en fin, como se hacía antes. Y si fijáis, aquí tiene una escalerita. Este colegio se construyó en alto por razones obvias. El Tagarete se desbordaba muchas veces y entonces inundaba el barrio. Pues lo construyeron en alto para evitar que el colegio se inundara. Y aquí delante me decían los vecinos que a esta terracita, que es donde ellos tenían su recreo, porque el colegio no tenía más, no tenían, en la zona posterior había un pequeño jardín que daba a las vías y por lo tanto no tenía mucho espacio, había unos parterres de jardines o de macetas y le llamaban el parterre y el paterri. Y de ahí viene este nombre que si leéis algo en la actualidad le llaman el edificio Paterri. Ahora parece que están restaurándolo para hacer algo el ayuntamiento. Y bueno, pues me pareció que fue curioso el nombre que le dieron. ¿Esto por qué aparece aquí? Bueno, pues porque la calle Ancha termina ya en Eduardo Dato con esta placa que recuerda que en ella nació Pepe Luis Vázquez. Ese es uno de los orígenes por el que al barrio de San Bernardo se le llama el barrio de los toreros. Tiene relación con muchos toreros, incluso con este Cúchares primitivo, que fue hermano mayor de la hermandad. Todos los que seáis taurinos sabéis que al torero se le llama el arte de Cúchares. Parece ser que fue el que hizo un poco los cánones que después se siguió, la lidia clásica, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo aquí me lié un poco porque en todo sitio encontraba que Pepe Luis Vázquez, cuando era chico, iba al matadero a torear toritos o vaquillas y de ahí empezó su afición a los toros. Pero o yo estoy equivocado o no iba a este matadero, sino al otro, porque el matadero, según tengo yo encontrado y pongo en el libro, se echó abajo en 1914. Estoy hablando que el matadero se fundó, que eso no lo he dicho, a raíz de la conquista de Sevilla, es decir, posteriormente, sí, casi en el siglo XIII. Y según tengo entendido, se derribó en 1914. Y Pepe Luis Vázquez pone la placa que nació en el año 21. Por lo tanto, eso de que iba a torear vaquillas tuvo que ser en el otro matadero, que creo que está en Miraflores, ¿no? No sé dónde. Por la Cruz del Campo. Vale. Bueno, lo pongo yo ahí y dejo la duda y lanzo la duda y nadie me la ha rebatido de que Pepe Luis Vázquez no pudo ir a torear al matadero de San Bernardo que estaba al otro lado del arroyo. ¿Pero a qué matadero? Eso sí. Claro, en fin. ¿La Puerta de la Carne se llama por el matadero? Sí, claro, porque es donde entraba la carne. Ahora lo comentaremos porque estaba enfrente por frente. Mirad, este trocito del plano de Olavide lo he puesto porque aquí ya en 1771 había un puentecito. Lo que pasa es que este puentecito lo que cruzaba era el arroyo. Aquí se te ve otra vez el matadero, ¿veis? Que está aquí. Ahora veremos más fotos del matadero. Aquí otra vez se ve un puentecito sobre el arroyo, aunque aquí hay vías del tren que pasan un poco por encima. Tengo entendido que nunca hubo un puente que pasara por encima de las vías del tren, que aquí había lo que había antes de construirse el puente de San Bernardo, que se construyó en el año 1924, lo que había era un paso a nivel y el arroyo. Y aquí ya en 1924 se empieza a construir el puente de San Bernardo, que fue diseñado por Juan Talavera Heredia, que fue el famoso arquitecto de prácticamente todo lo que se relaciona con la exposición del 29 y toda la ampliación de Sevilla. Tuvo tanta categoría este puente que cuando se echó abajo los otros dos, ¿no? El puente de la Calzada y el de la Enramadilla, este se dejó. Ahí también, por lo visto, según me decía el hermano mayor, tuvo mucho que ver
la hermandad. La hermandad montó una campaña para evitar que su puente se lo echaran abajo. Y aparte, bueno, porque tenía el mérito de ser construido por Juan Talavera y, bueno, y la belleza que tiene ese puente. Y sobre todo porque está muy vinculado a la hermandad. Fijaos esta foto tan curiosa, que estaba el puente todavía construyéndose y ya pasaba la hermandad por encima. Y en la actualidad, el puente con la hermandad de San Bernardo. Seguimos con la ruta y por lo tanto cruzamos el puente. La ruta cruzaremos el puente, no sé si la cruzaremos por arriba o por abajo, ya veremos. Porque si la cruzamos por abajo, podremos ver mejor el cuartel o el cuartel de los bomberos, el parque de los bomberos. Pero por arriba cruzas el puente. Bueno, ya veremos. Al cruzar el puente hay tres cosas que hay que mencionar: el cuartel de caballería, el matadero y el parque de bomberos. Actual, el matadero ya no existe. Aquí está el mercado de abastos de la Puerta de la Carne, que ahora está ya reformándose por fin. Acordarse dónde estaba el rastro, esta foto, este dibujo, este cuadro que había en el plano de Olavide, es donde está ahora el parque de bomberos. El cuartel de caballería y el matadero, las tres hitos que hay que ver cuando se cruce el puente. El parque de bomberos es un poquito antes del puente, es contemporáneo, es del mismo arquitecto, de Juan Talavera, de 1922, y según parece es el edificio regionalista en uso más antiguo que existe en Sevilla. Hay una placa aquí a la derecha que conmemora en el 2022 los 100 años de la construcción del parque de bomberos. Yo tuve la suerte, lo voy a decir rápido, de conocer, bueno, aquí para que veáis desde el puente el parque, y yo creo que aquí está. Yo tuve la suerte de conocer a estos dos bomberos. Son las dos relaciones públicas que en aquel momento, estoy hablando que yo esto lo hice el verano pasado, eso es, pasará un año. En agosto del 24 hice yo esta visita. Tuve la suerte de conocerlos a ellos, sobre todo a Paco Gómez Neira. Aquí está, no está de uniforme porque estaba de baja, pero vino a enseñarme el parque, y su compañero Manuel Ancharro estaba allí oficialmente, podríamos decir, y tuve la suerte de poder conocer el parque por dentro y tuve la suerte de poder subir hasta la torre, que yo había pasado por allí muchas veces, y esa torre es una torre espectacular de 1922, es decir, que tiene ya más de 100 años, y fue la primera torre, podríamos decir, que se construyó en Sevilla que no era religiosa y que tenía una altura suficiente como para vigilar. Esa torre se construyó para hacer prácticas, pero además como torre vigía, por si había humo, poder detectarlo a tiempo. También este parque tiene la importancia que unificó diferentes retenes que había por la ciudad en un parque central y le dio mucha importancia al cuerpo de bomberos. Ellos me lo enseñaron espectacularmente. Aquí estamos delante de la foto de un azulejo que conmemora a los bomberos que murieron en un incendio, el incendio de Vilima. ¿Acordáis? Pues aquí están ellos. Y bueno, que por cierto, como anécdota, estos bomberos que murieron en ese incendio tienen a su vez dos hijos que son bomberos y han estado en este parque. Fijaos qué cosa más curiosa y más bonita para ellos. Bueno, voy a ir más rápido. El matadero municipal. Este es un grabado muy bonito de 1550 donde aparece el matadero ya. Aquí se ve, como curiosidad, no se ve bien, no sé si aquí se verá mejor, unos toros y gente con palos como azuzándolos y con perros. Esto me dio pie a investigar un poquito porque hay una placa que recuerdan los episodios de Cervantes que se relacionan con Sevilla en la Diputación, en el cuartel de caballería, que después fue de Intendencia, donde recuerda el episodio que se menciona en el matadero de Sevilla. Yo he puesto esto aquí porque me ha parecido gracioso. Aquí se ven perros azuzando a los toros junto con personas con palos. Me imagino que o los están toreando, o los están llevando, o los están trayendo de un sitio a otro, pero ayudados por el alano español. El coloquio de los perros es una novela ejemplar de Miguel de Cervantes y empieza, bueno, que se trata que son dos perros que se cuentan su historia o su vida. Y uno de ellos había nacido en el matadero de Sevilla y era un alano español. Y me llamó la atención cuando vi este grabado que había perros y probablemente de ahí pudiera venir el coloquio de los perros que cuenta el Miguel de Cervantes. Otro grabado ya del siglo XVIII donde se ve perfectamente el matadero. Este es el matadero. Fijaos qué edificio más espectacular. Aquí se ve
el puente sobre el arroyo Tagarete. Esto tiene que ser el barrio San Bernardo. Se ven los toros, azuzándolo, toreándolo a caballo. La nobleza, sabéis que la lidia del toro empezó por la nobleza a caballo y después pasó al toreo a pie. Perros, los alanos español y el público viendo, bueno, no sé si llamarle corrida de toro o como sea. Es curioso, uno se cae, el otro corre, en fin, aquí hay uno que parece que está cogiendo el toro. Este grabado está en la Plaza de Toros de Ronda, en la Maestranza de Caballería de Ronda tienen este cuadro y de allí lo he cogido. Hay otro que es muy parecido, pues no sale. Un poco más actual, pues sí, bueno, sale el curioso, porque aquí sale el grabado entero y esto es un detalle que yo he recortado y se ve, bueno, pues se ve otra vez el matadero, otra vez el puente y este es el cuartel de caballería, que en el otro de aquí no se ve. Espérate, me voy para atrás. Aquí no se ve el cuartel de caballería, no estaba construido todavía y aquí ya sí se ve. Esto es en 1800 ya, ¿eh? El cuartel de caballería se construyó a finales del siglo XVIII, por lo tanto ya se ve. Fijaos que desde el cuartel había gente viendo, aquí lo que se veía es lo mismo que antes, con más detalle. Se veía la Plaza de Toros y me da pena que no se vea este grabado porque aquí se ve un trocito de la Puerta de la Carne, aquí abajo. Se vería, voy a darle para atrás para irme al otro, aquí se vería un trocito de la Puerta de la Carne, se veía un trocito de muralla y la gente subida en la muralla viendo el espectáculo de los toros. Esto sencillamente es para acordarme de deciros que en 1830 se funda el Real, está puesto mal, Colegio de Tauromaquia. Duró muy poco tiempo, pero fue la primera escuela de toreros que hubo en España, y yo no sé si en el mundo, y se fundó en el Matadero de Sevilla. En el Matadero, ya aparte de utilizarse para matar las reses, se utilizó como escuela, no ya del maletilla que se metía por las noches a torear, sino como escuela oficial y real, porque fue fundada, creo recordar, no me acuerdo ahora qué rey fue, no sé si fue Carlos II o Fernando VII, probablemente, por el año, ¿no? Voy a seguir. El mercado de la Puerta de la Carne, que tuvo la importancia que por eso no la han querido echar abajo, Matadero se derriba en 1914. Se construye el mercado de abasto de la Puerta de la Carne entre el año 27 y 29. Primer edificio racionalista construido en España. Ese es el motivo por el que no se ha echado abajo y lleva tantos años, que yo creo que lleva 25 años cerrado. Esto es recién inaugurado y que ahora por lo visto lo están restaurando. Pasamos al cuartel de caballería, que actualmente es la Diputación de Sevilla. Aquí lo que he mencionado, he traído este dibujo, es muy curioso porque esto es el proyecto de 1788. Fijaos que ya estaba hecho el bulevar este que digo antes, esta raya azul es la muralla, para que os situéis, este era el matadero, aquí estaba el rastro y aquí ubican el cuartel. Por lo visto hubo muchos intentos de localizar este cuartel en diferentes sitios, pero al final se decide construir este, según he leído, por el arroyo. Fijaos qué curioso. El arroyo le servía de cloaca a la hora de las aguas sucias y de la cercanía del Alcázar, porque las aguas limpias, o el agua potable, o el agua que abastecía a los soldados, vendría del agua del Alcázar. Y por eso parece ser que se ubicó aquí este cuartel. Bueno, esto lo que quiero decir es que esta es la zona donde en el grabado anterior se podía ver esa lidia de los toros, y esta esquinita sería esa esquina que se veía en el grabado anterior. Y aquí esta esquina sería la esquina que se ve del cuartel. Por lo tanto, esta es la zona donde se estaban lidiando los toros que hemos visto antes y la gente desde la muralla los estaba viendo. Bueno, esto es lo que he querido hacer. Esto lo hacía yo mientras escribía el libro para yo ubicarme, para yo situarme. El matadero estaría aquí, que aquí estaría ahora el cuartel de abasto, el mercado de abasto y edificación. Este es el primer edificio del cuartel que después se ha ampliado y aquí estaría el cuartel de los bomberos. Y aquí estaría la muralla y esta zona, que en aquella época no había aquí edificaciones, eso se edificó posteriormente, ¿veis? Sigo, el cuartel, fotos del cuartel. He puesto una pequeña historia, ¿no? El proyecto en el año 1788, en el 1792 se va el regimiento de cazadores 21 de caballería. Por cierto, yo soy del arma de caballería cuando hice la IMEC y me gustó mucho saberlo, aunque me tuve que ir muy lejos, aquí ya no pude quedarme. Después, en el año 28, se viene el cuerpo de intendencia, que ese es el que todos hemos conocido,
que se cerró en 1986 y ya en el año 93 lo coge la Diputación. Y bueno, he puesto esta foto porque, bueno, yo ya he ido varias veces al cine de verano del patio de la Diputación. Un patio donde se hacen un montón de actividades, mercadillo en Navidades, mercado de productos de la sierra, en fin. Y aquí pues hubo un cuartel muchos años. Mira, esta foto es de 1908. El patio es el mismo. Qué curioso, ¿eh? La Puerta de la Carne. No voy a decir mucho de la Puerta de la Carne. Esta puerta es del siglo XVI. Sabéis que la mayoría de las puertas de la muralla musulmana se rehicieron en el siglo XVI en el estilo neoclásico. Quisieron dar una importancia a las puertas. Fijaos qué pedazo de puerta. Y un poco después, en el siglo XIX, se echan abajo todas. He encontrado aquí esta recreación. Hay, por lo visto, un grupo de arquitectos de la Escuela de Arquitectura que está recreando las portadas antiguas y ubicándolas en los sitios donde pudieron estar, incitando a los organismos públicos a que alguna de ellas las reconstruyeran. No lo creo que lo veamos. Pero bueno, los proyectos están hechos. Creo que esta quizás no sería el mejor sitio porque esta zona es muy pequeña y muy estrecha. ¿Sabéis dónde sí se podía reconstruir muy bien? La Puerta de Triana. Esa zona es mucho más amplia en Reyes Católicos. También hay otro proyecto que encontré cuando hicimos Callejejo por el Arenal y ahí sí se podía reconstruir perfectamente. Vamos a seguir. Ya nos vamos a meter en la parte final del callejeo. Este es el recorrido que vamos a hacer ya por la antigua judería, por la calle Santa María la Blanca. Giraremos a la derecha, nos meteremos por la calle Verde y ya llegaremos a la iglesia de San Bartolomé, que está aquí, y a la Plaza de las Mercedarias, que está aquí. ¿Vale? ¿Se ha lastimado alguien? Ah, vaya, que se ha hundido la butaca. No se ha lastimado, ¿no? Vamos a terminar ya. Ya llevamos casi una hora. Ya me queda muy poquito. Me queda solamente mencionar que en esta zona del barrio vamos a visitar la iglesia de Santa María Blanca y la iglesia de San Bartolomé. ¿Vale? Este es un plano de la judería que he encontrado que me ha gustado de siempre, que ya lo pusimos cuando el barrio de Santa Cruz, donde se ve toda la muralla de la judería, y la Puerta de la Carne, que era la puerta principal, por donde se salía de la judería, el eje principal, que era la calle Santa María Blanca y la calle San José, y la puerta, podríamos decir, principal, que daba a la ciudad de Sevilla, que es donde está ahora San Nicolás. Aquí se ve otra vez este plano de la judería, que es muy curioso, donde se sitúan las 3 sinagogas que hubo. Aquí he señalado esto. Aquí está, perfecto. Mirad, esto es muy rápido también. Esta es la calle Santa María la Blanca. Hay una hipótesis que dice que la muralla romana, no la musulmana, pudiera venir por el Callejón de Dos Hermanas y que, por lo tanto, a la altura del Callejón de Dos Hermanas, esta estrechez que hay entre estas dos plazas fuera donde estuviese la puerta de la muralla romana. A mí me ha gustado la teoría y me imagino que pudiera ser perfectamente. Esta sería siempre delante de las puertas había una zona ancha, tanto dentro como fuera, y a lo mejor explica por qué esta constitución tan rara que tiene estas dos placitas que hay aquí, ¿vale? La iglesia de Santa María Blanca quedaría, por lo tanto, fuera de la muralla romana. A ver, ¿por qué pongo esto? Porque la primera Sevilla musulmana, es decir, cuando la Sevilla romana, la Sevilla visigoda y después la conquista musulmana. La primera Sevilla musulmana, que fue cuando... podríamos decir, la referencia sería el rey poeta Al-Mutamid, utilizó los mismos límites que la ciudad romana. Por lo tanto, si aquí hubo una mezquita, como dicen, y esto fue una mezquita, podríamos decir, anterior a los almohades, estaba en el extrarradio o en la zona fuera de la ciudad musulmana antigua. Después, cuando llegan los almohades, se amplía los límites de la ciudad musulmana antigua a la ciudad musulmana moderna y es ya la muralla que hemos comentado. Bueno, como dato, pues probablemente fuera una mezquita de un arrabal, que después se quedó dentro. Aquí está. Sabéis todos que después de mezquita fue sinagoga, es una de las sinagogas más importantes de la judería. Este artículo lo traigo aquí solamente como explicación de las 3 fases por las que pudo pasar. Voy a ir rápido, la iglesia de Santa María Blanca. Este trocito, mirad, esta es la planta actual de la iglesia. Parece ser que la primera mezquita que hubo, que fue un arrabal,
de la ciudad antigua musulmana, pudo tener esta localización y que en esta parte donde está ahora la casa del párroco estuviese el patio de las abluciones que se utilizaba para entrar en la mezquita, que se entraría por aquí y aquí estaría el mihrab, ¿vale? Después se convierte en sinagoga, los judíos cambian el sentido y ya le dan el sentido actual, hacen un muro para hacer aquí una tribuna en la zona alta, que sería la tribuna de las mujeres. Sabéis que ellos no rezan mezclados, sino que rezan como separados. Eso está descubierto, este muro se ha identificado, en el artículo este lo explica todo perfectamente. Se seguía entrando por el lateral, esta zona era el muro que cerraba la iglesia, por lo tanto la entrada actual no existía, y después ya se transforma en la iglesia actual. Esto fue ya, como lo pongo yo aquí, la primera iglesia que fue mudéjar en el 1391, después del famoso pogromo que hizo que la judería prácticamente se quedara vacía. La única sinagoga que parece que queda después del asalto a la judería de 1391 fue la que estaba en San Bartolomé. Esta de Santa María Blanca pasó automáticamente a ser una iglesia, que se le llamó iglesia mudéjar, y después ya en el 1662 se construye la iglesia barroca, pero con esta planta, que si os fijáis es muy parecida a la planta que tenía la sinagoga. Lo único que hizo fue construirse esta fachada, el campanario y la puerta, se le dio entrada por aquí y se hizo esta fachada que da ahora a la calle Santa María Blanca. Y se le hizo también esta puerta, que es la puerta que da a esta calle lateral, ¿vale? Que está aquí, esta puerta. Esto ya sí es, podemos decir, cristiano puro y duro. Esto también, y por supuesto el altar donde está el ábside y esta capilla, que es donde está, creo que la Virgen del Rosario, ¿no? De la Alegría, exactamente. Aquí está la Blanca, ¿no? La Virgen Blanca, Nuestra Señora, ¿cómo se llama? De las Nieves. No me acordaba, eso es. Y de la Alegría es de San Bartolomé. Venga, vamos a seguir. La iglesia barroca del siglo XVII, Justivo de Neve y Murillo, que fueron los grandes promotores, es una cueva del barroco absoluto, ¿no? No hay un espacio vacío. El único Murillo que queda, que es la Última Cena, y la Virgen de las Nieves del siglo XIX, ¿vale? Callejón de Dos Hermanas, lo pasamos rápido, por aquí donde dice las teorías que podía venir la muralla romana, que está aquí. Yo aquí lo que traigo es a Francisco Robles, porque vivió, conocéis todo a Paco Robles, ¿no? Vivió en el Callejón de Dos Hermanas, escribió este libro que se llamó El Niño del Callejón, y a través de este libro contacté con él, lo conocí, estuve en su casa y le pedí que me escribiera también el prólogo. Por eso este libro tiene dos prólogos. Uno, podemos decir, en nombre de los vecinos de la Puerta de la Carne, y otro en nombre de los vecinos de San Bernardo, que fue el hermano mayor de la hermandad. Leerse el capítulo que hablo de él porque, en fin, yo fui a su casa esperando recuerdos del callejón y me fui habiendo aprendido cómo se superan las dificultades gordas de verdad que la vida a veces nos da. De pasada ya, el Palacio de los Condes de Altamira, que ahora es la sede de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, un edificio espectacular de Belmondo Resta del siglo XVII. Y ya, no sé si me va a dar tiempo, aquí no nos va a dar tiempo. Bueno, aquí solamente quería hablar de que, bueno, San Bartolomé el Viejo y San Bartolomé el Nuevo son dos iglesias de San Bartolomé que estaban, una fuera de la muralla y otra dentro de la muralla, pero vamos a dejarlo. Lo comentaré, si todo sale bien, el sábado cuando estemos allí en la Plaza de las Mercedarias, ¿de acuerdo? Porque no quiero que nos riñan, son las 9 menos cuarto y a las 9 nos tenemos que ir, ¿de acuerdo? Y disculpar si me he entretenido demasiado. No me verá. Sí.